Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede. En este día sábado 22 de junio meditar en nuestro devocional. Lo traemos en Segunda de Reyes. Su capítulo 2, versículos del 15 al 25 trae como tema con el poder espiritual. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y les dijo: no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzado, dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es buena, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él les dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y le trajeron. Eliseo fue al manantial y arrojó allí la sal, diciendo: así dice el Señor, yo he purificado esta agua y nunca más causará muerte ni hará estéril la tierra. Desde entonces el agua quedó purificada tal como lo había dicho Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y lo maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos, y de ahí fue al monte Carmelo, y de allí volvieron a Samaria. Amén. Vemos aquí la palabra del Señor siempre hablando, ¿no? Vemos que acá los discípulos de los profetas reconocen que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo, ¿no? Ellos reciben permiso de Eliseo para buscar a Elías también. Vemos que acá ya el profeta Elías ya había descendido al cielo, ¿no? Entonces ellos querían buscarlo. Dice que se demoraron 3 días buscando el cuerpo de Elías, pero vemos que acá no encuentran nada. Entonces acá vemos que Eliseo también sana las aguas con sal por el poder de Dios, ¿no? Ahí podemos ver cómo el Señor siempre cuidaba de sus profetas, ¿no? Y vemos que acá Eliseo es un claro ejemplo, ¿no? Porque en los versículos 23 al 25 podemos ver también cómo estos jóvenes se burlan de este Eliseo, ¿no? Vemos que estos muchachos eran de Betel y su burlesca presencia muestran la continua oposición a un profeta verdadero en Betel, ¿no? El centro principal de adoración pagana. Vemos que estos eran bien idólatras, ¿no? Entonces acá estos jóvenes le dicen: después subió ahí de Betel, y viéndole por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciéndole: calvo sube, calvo. Vemos que acá esto era una burla, tanto de Elías como de su evidente calvicie, ¿no? Pero también de su conexión con el profeta Elías. Vemos que Eliseo era calvo, pero no era porque era una persona mayor, sino que ellos vemos que se burla, porque si se recuerda, el profeta Elías fue llevado como un torbellino. Entonces vemos acá que ellos le decían: calvo sube. Era que Eliseo debía subir al cielo como lo hizo Elías, ¿no? Entonces era una burla hacia Eliseo, ¿no? Que su mentor fue Elías, ¿no? Y que al Dios que servían, Dios solo se había llevado a uno, pero se burlaban de él, que él se había quedado, ¿no? Por eso le decía: sube, calvo sube hacia el cielo, a donde hayas
pretendido que se fue Elías. O sea, ellos le estaban preguntando que a dónde pretendía que se había ido Elías, ¿no? Entonces vemos que la falta de cabello no era el resultado de la vejez de Eliseo, ya que después de todo esto dice que él vivió 50 años más. Entonces vemos que era muy joven. Él era joven como para que no tuviera cabello, ¿no? Pero la calvicie de Eliseo debió haber sido en contraste con la velluda apariencia de Elías, ¿no? Porque en ese entonces la mayoría de los hombres eran súper velludos y tal vez él no tenía la suficiente pelaje para que fuera respetado como lo fue Elías, ¿no? Entonces estos jóvenes dicen que se burlaban de él. Y dice que acá también vemos que, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Vemos que el 24 claramente vemos que Eliseo sabía que estos muchachos se burlaban de su ministerio, tanto el ministerio que él servía hacia Dios como para Elías, ¿no? Vemos que ambos servían fielmente al Señor, ¿no? Sin embargo, dejó cualquier corrección en manos de Dios. Y vemos que al pronunciar una maldición en el nombre de Jehová, dice que estos inmediatamente le salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos. Imagínense que no solo fueron uno ni dos jóvenes, sino que dice que fueron 42 jóvenes, dice que estos dos osos en ese día despedazaron, ¿no? Porque el 24 dice, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a los 42 muchachos. Entonces ahí vemos que estos dos osos, como venían con el poder del Señor, despedazaron a estos 42 jóvenes, cortados lateralmente. O sea, estos jóvenes fueron despedazados, dice la palabra, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el Señor cuida de sus siervos, ¿no? Imagínense que eran como 42 de los muchachos que fueron atrapados por estos dos osos. El grupo pudo haber sido bastante grande y por lo tanto peligrosamente fuertes, ¿no? Fuera del control de Eliseo, ¿no? Pero vemos que Eliseo tenía el cuidado de Dios, ¿no? Vemos que es un Dios poderoso. Entonces aquí vemos que el Señor hizo un milagro para que Eliseo pudiera escapar, ¿no? Y vemos claramente que la palabra lo dice acá, que él cuidó de este Eliseo, ¿no? Y de ahí se fue al monte, dice Carmelo, y de ahí volvieron a Samaria. Entonces vemos aquí claramente cómo él fue respaldado por el poder de Dios, ¿no? Por eso dice con el poder espiritual. La misma palabra dice que con el poder espiritual Eliseo pudo hacer todo esto posible, ¿no? Entonces, meditemos, mis amados hermanos, y recuérdese que cuando usted y yo hablamos del Evangelio, no se burlan de nosotros, sino que se burlan de nuestro Dios, ¿no? Y al final usted y yo tenemos que hacer como hizo Eliseo, pedir el poder del Señor, ¿no? Por eso siempre debemos que tener presente que todo lo que pidamos creyendo lo recibiremos de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, meditemos en estos 10 versículos, que sea Dios quien hable siempre en nuestras vidas. Segunda de Reyes 2:15 al 25. Que sea Él quien siempre fortalezca nuestro espíritu, que sea Él siempre quien nos dé la guía para seguir adelante. Tengo un excelente fin de semana. Dios me los bendiga.